Secundaria segundo grado. Tecnología. Peligros caseros y tecnología. Identificar algunas normas que permiten hacer un uso adecuado de los materiales, herramientas e instalaciones en procesos técnicos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura Tecnología de segundo grado de secundaria? ¡Qué gusto saludarlos! Esto es Aprende en Casa, una alternativa para continuar estudiando. El tema de esta sesión es peligros caseros y tecnologías. Bienvenidas y bienvenidos. Es importante señalar que la asignatura de tecnología tiene un papel muy relevante en su formación, pues les permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como las matemáticas, el español, la geografía o la historia. La tecnología es una herramienta que contribuye a que desarrollen sus saberes y les den sentido, de tal forma que ustedes mismos tomen conciencia de cómo el conocimiento se interconecta para obtener todo el desarrollo tecnológico que conocemos, dentro del cual estamos seguros ustedes son uno de esos actores innovadores y creativos. Practicar una cultura de seguridad implica seguir y respetar las diferentes normas que se establecen dentro y fuera del salón de clase, para prevenir riesgos y preservar la salud y la integridad física de todos. Lo anterior posibilitará hacer un uso adecuado de los métodos y procedimientos que se lleven a cabo. ¿Qué tipo de riesgos consideran se pueden presentar al usar herramientas, materiales e instalaciones en la operación de procesos técnicos? A ver, ¿qué cable va con cuál? Creo que así es esto. Creo que este va con este. Ahí sí, ya está. A ver. No, ¿qué pasó? Pero si solo junté los cables y... creo que debo de tener más cuidado con la electricidad. ¿Sabes cuáles son las precauciones que debemos de tomar al usar la energía eléctrica? Si bien la electricidad es necesaria, debemos tener cuidado al usarla, ya que puede provocar incendios o descargas eléctricas, es decir, el paso de la corriente por el cuerpo humano y que dependiendo de su intensidad, duración y trayectoria, puede llegar a ser muy peligroso. Para evitar riesgos por el uso de la electricidad, debemos de seguir normas de seguridad. Por ejemplo, evitar manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas, dado que el agua es conductora de electricidad. Utilizar guantes dieléctricos creados con materiales aislantes como goma o látex, pues estos impiden la conducción de electricidad. Procurar que toda instalación eléctrica cuente con mecanismos de protección como tomas de tierra, interruptores y fusibles. Colocar los aparatos y contactos de electricidad lejos de las tomas de gas y agua. Desconectar de la corriente eléctrica cualquier aparato que deba ser revisado. Verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de goma o plástico. Evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto. Y colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños pequeños en casa. ¿qué debemos hacer en caso de un accidente eléctrico? Ante un accidente eléctrico debemos llamar al servicio de emergencia 911 o bien a la Cruz Roja Mexicana. Si en el accidente hay una persona electrocutada, debemos evitar acercarnos a ella y mantenernos a una distancia de 7 u 8 metros, así como buscar interrumpir la corriente eléctrica con un material que no sea conductor de electricidad, por ejemplo, un palo de madera. Una vez que no haya riesgos, el especialista en primeros auxilios empleará un objeto no conductor para tocar a la persona accidentada y revisar su estado de conciencia, dado que un accidente de este tipo puede alterar el ritmo cardíaco o provocar un paro respiratorio. También debemos despejar el área para que el especialista en primeros auxilios brinde a la persona accidentada la reanimación cardiopulmonar o RCP. Una vez que logre reanimarla, este especialista evitará que la persona se enfríe y le colocará gasas estériles en las zonas quemadas. Y por último, la trasladará a un centro de salud.
Ahora sé que para arreglar mi ventilador, lo mejor es buscar a un experto antes de poner en riesgo mi salud o provocar un accidente. ¿Y tú qué otras medidas de prevención conoces? ¿O cómo puedes actuar ante un accidente eléctrico? Así como la electricidad, existen diversos materiales que requieren ser utilizados adecuadamente. ¿Qué otros materiales o herramientas usan siguiendo normas de seguridad? El uso de materiales, herramientas e instalaciones datan de muchos años atrás. Por ello, los invitamos a que vean el siguiente video que muestra cómo algunas culturas prehispánicas utilizaban materiales para desarrollar diversas actividades. Bienvenidos a una emisión más de esta serie. En esta ocasión hablaremos de los materiales con los que algunas culturas prehispánicas construyeron sus templos, viviendas y ornamentos. Veremos cómo el conocimiento de las propiedades de estos materiales permitió a los pobladores prehispánicos emplearlos de diferente manera. ¿Me acompañan? Entre la riqueza cultural de México se encuentran los sitios arqueológicos de distintas culturas prehispánicas. Los olmecas constituyeron la civilización más antigua en Mesoamérica y fueron los primeros en emplear la piedra en la arquitectura y la escultura. El área olmeca está delimitada al este por la laguna de Alvarado, Veracruz, y al oeste por la barra de Tupilco, Tabasco. La frontera norte la constituye el Golfo de México, y hacia el sur se extiende cerca de 100 kilómetros. Los sitios olmecas de los que se posee mayor información son San Lorenzo y La Venta. Uno de los temas de investigación sobre los olmecas es el tipo de materiales empleados en sus obras escultóricas. El caso de La Venta es particularmente interesante, dado que no existen yacimientos de piedra en más de 50 kilómetros a la redonda. Las esculturas de La Venta fueron elaboradas con materiales muy diversos como piedras de origen volcánico. Por ejemplo, basalto y andesita, formada en su mayor parte por aluminio, silicio, sodio y calcio. En San Lorenzo se han encontrado discos de ilmenita y magnetita, ambos minerales de hierro. La obsidiana y el pedernal también fueron materiales empleados por los olmecas en sus instrumentos y objetos ceremoniales. Ningún yacimiento de estos materiales se encuentra dentro de la región olmeca, lo que indica que tuvieron que ser extraídos en lugares distantes. Los olmecas eran muy hábiles manejando los materiales. Construían grandes esculturas con materiales que no estaban en su zona. Comenzaban a hacerlo en el lugar de los yacimientos y luego las transportaban a donde permanecerían. También construían otro tipo de objetos, como veremos a continuación. La ilmenita es un tipo de roca muy dura debido a su origen volcánico. Recientemente, en la zona de San Lorenzo se han encontrado silbatos prehispánicos hechos con esta piedra. Las piezas se encuentran actualmente resguardadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una de las hipótesis de los arqueólogos es que para la elaboración de estos artefactos, los olmecas se valieron de un arco de vara. Dicho arco sostenía de un extremo a otro un cordón que servía para enredar un palo rígido. En un extremo del palo colocaban una punta elaborada de un material de mayor dureza o semejante a la de la ilmenita. También hay evidencias del uso de polvo de cuarzo y arena de mar como abrasivo sobre la piedra al perforar. ¿Qué les parece? Con materiales como un arco, un palo y material abrasivo eran capaces de perforar algo tan duro como la ilmenita. ¿Y qué materiales utilizaban para construir sus casas y templos? Acompáñenme a revisar unos ejemplos. Un edificio típico olmeca consistía en una construcción de materiales como el barro, postes de madera, paredes de carrizo repelladas con lodo, techos de palma y pisos de tierra apisonada. El complejo A es el grupo arquitectónico más pequeño del sitio de La Venta. En este conjunto fueron encontradas ofrendas masivas. Se trata de construcciones subterráneas en donde fueron colocados mosaicos que se cubrieron con arenas de diferentes colores, sobre los cuales se construyó un montículo de adobe. En otros complejos se han encontrado evidencias de cuerpos escalonados adosados con piedra caliza.
En la plataforma más grande del sitio, se localizaron remanentes de un sistema de distribución de agua construido con piedras labradas en forma de U y unidas con chapopote. En resumen, la diversidad de los materiales utilizados por los olmecas abarcaba la extracción y el corte de piedras volcánicas como el basalto. El empleo de materiales locales como el barro, la palma y el carrizo, e incluso el chapopote. ¡Sorpréndete! Los olmecas fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba de los yacimientos naturales. Se han encontrado pruebas de que el chapopote era usado para sellar acueductos de basalto y las embarcaciones, así como en la decoración de figurillas y en mangos de cuchillos. Para procesarlo, los olmecas calentaban una mezcla de chapopote, pasto, palmas y olotes. La dejaban secar y guardaban los trozos. ¡Vaya! Y yo que pensaba que el chapopote solo se utilizaba en la construcción de las carreteras. No cabe duda de que el aprovechamiento de las propiedades de los materiales, como la dureza de la ilmenita o del basalto, permitió la edificación de recintos que subsisten hasta nuestros días. ¿Qué otros pueblos se establecieron en el estado de Veracruz? ¿Cómo eran sus construcciones? El Tajín fue la ciudad mesoamericana más importante del Golfo de México, pues era un centro político y religioso y controlaba los intercambios comerciales de la región. La construcción de edificios del Tajín mostró influencia teotihuacana y tolteca. El edificio más famoso del Tajín es sin duda la Pirámide de los Nichos. El estilo arquitectónico característico del Tajín son los nichos, que se emplean en las fachadas de algunas construcciones. Los taludes de diferentes cuerpos arrancan de un solo nivel, confiriéndole al muro una gran solidez. Para construir Tajín el Chico, los arquitectos prehispánicos usaron grandes lajas apoyadas horizontalmente. Para unirlas, utilizaban una mezcla de arena, grava y cal. Al hablar de técnicas de construcción, no puede dejar de mencionarse el uso del colado, como es el caso del edificio A de Tajín el Chico, en donde se han encontrado los restos de un grueso techo de argamasa que fue colado de una sola pieza. Esta argamasa se logró al mezclarse arena con piedra pómez, concha marina y fragmentos de cerámica. Los totonacas, asentados entre los estados de Veracruz y Puebla, ya contaban con un material parecido al concreto que se formaba al mezclar puzolana, una roca natural, con agua, cal y trozos pequeños de otros materiales como conchas marinas. La puzolana es un material que cuando se ha dividido finalmente y está en presencia de agua, reacciona químicamente con el hidróxido de calcio o cal. Los compuestos que se forman tienen propiedades semejantes a las del cemento, por lo que podían ser utilizados por los totonacas para unir otros materiales. En la península de Yucatán floreció otra cultura, la maya. ¿Los mayas habrán usado también estos materiales? Conozcamos acerca de sus maravillosas construcciones. La cultura maya habitó una vasta región ubicada en el territorio del sur, sureste y este de México, además de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre sus construcciones más representativas se encuentran ciudades como Tikal, Palenque, Chichén Itzá, Bonampak y Uxmal. La mayoría de los edificios se construyeron sobre una plataforma de roca que variaba en altura de menos de 1 metro a 45 metros en el caso de los grandes templos y pirámides. Después de que las plataformas eran completadas, se construían encima de las residencias y templos mayas usando también basalto o caliza, según la disponibilidad de materiales. Un elemento característico de la arquitectura maya son los arcos o bóvedas en las que se combinaban materiales como madera, piedra y arena. Toda la piedra para las estructuras mayas parece haber sido tomada de canteras locales. La piedra caliza, una vez que se muele, se quema y se bate, posee propiedades similares al cemento. Los mayas la utilizaban también para repellar.
es decir, para homogeneizar el nivel de los muros. También en la zona arqueológica de Comalcalco se han encontrado ladrillos de barro cocido como sustituto de las piedras. Ahora veamos algo sobre Teotihuacán. ¿De qué materiales estarán hechos los pigmentos de los murales? ¿Todos serán iguales? Acompáñenme a descubrir cómo son y con qué se construyeron las pirámides de esta ciudad. En el mismo periodo histórico en el que surge la cultura maya, se desarrolló la cultura teotihuacana. Teotihuacán se encuentra a 45 kilómetros al noreste de la Ciudad de México y llegó a tener una extensión de 21 kilómetros cuadrados. Las construcciones de Teotihuacán se caracterizan por su gran tamaño y por su arquitectura basada en 3 elementos: talud, tablero y alfarda. Por ejemplo, la Pirámide del Sol mide alrededor de 64 metros de altura. Fue edificada con bloques de adobe recubiertos de piedra. Su estructura la componen 5 cuerpos. Para la edificación de las pirámides de Teotihuacán, se emplearon materiales tales como la arena, estuco, arcilla y cal. El centro de la Pirámide de la Luna es de bloques de adobe revestidos de estuco y piedra. Los muros de la Pirámide de Quetzalcóatl fueron adornados con frisos labrados en la piedra. ¡Sorpréndete! Diversos laboratorios químicos analizan los materiales con que se pintaron los murales de los sitios arqueológicos para conocer su origen, antigüedad, composición y el proceso de utilización. Con ello, contribuyen al rescate y restauración de monumentos prehispánicos, coloniales y modernos. Por ejemplo, al analizar las pinturas murales de Teotihuacán, se ha descubierto la presencia de mucílago o baba de nopal. Esta se obtiene al dejar reposar en agua pequeños trozos de esta planta. Los teotihuacanos lo aprovechaban como aglutinante y se lo agregaban también a los estucos. Lo utilizaban en la preparación de mezclas para blanquear paredes y fachadas, de tal manera que éstas adquirían cierta dureza e impermeabilidad. En la actualidad, muchos albañiles la usan para que el yeso pegue sobre las paredes. Definitivamente, esta ha sido una gran experiencia. Los invito a continuar aprendiendo más sobre las características de los materiales para la construcción en el próximo programa. A partir del video anterior, los invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué materiales se continúan usando en la actualidad? ¿Qué materiales se usan actualmente y antes no se usaban? Comenten con quienes conviven en casa sobre las normas de seguridad que están presentes en su centro escolar. Posteriormente, pregúntenles sobre las normas de seguridad que están presentes en sus lugares de trabajo o en otros lugares. Después, elaboren un listado. Ahora, investiguen en las fuentes de información que tengan a su alcance otras normas de seguridad que no hayan comentado y anótenlas en la lista. Esta fue una emisión más de Aprenda en Casa. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Hasta luego! Este programa sobre peligros caseros y tecnología de la asignatura Tecnología estuvo muy interesante, pero ahora es momento de recordar la actividad sugerida. Actividad: comenten en casa sobre las normas de seguridad que hay en su centro escolar. Pregunten sobre las normas de seguridad que hay en sus lugares de trabajo o en otros lugares. Elaboren un listado. Investiguen en las fuentes de información que tengan a su alcance otras normas de seguridad que no hayan comentado y anótenlas en la lista. No olviden guardar el listado en